buenas a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús de este su canal Jesús el Gran Yo Soy. Damos gracias a Dios nuevamente por esta segunda parte del estudio del Salmo capítulo 19. Y bueno, ¿se acuerdan que en la vez anterior les comentaba que el tema de este salmo es los dos libros de Dios? Y precisamente este salmo pues habla de los dos libros o los dos tomos de Dios, como les mencionaba, ¿va? El primer tomo pues habla de la naturaleza. Y vimos cómo la naturaleza o toda la creación revela el poder de Dios. Cómo la naturaleza habla de que Él es el Todopoderoso. Y ahora vamos a ver el segundo tomo. Y se podría decir el más importante. Y es el tomo de la palabra revelada, o sea, la Biblia. Lo que nosotros conocemos como la Biblia. Claro, David aquí no le va a llamar la Biblia, ¿va? Porque para él en ese entonces no existían todos los 66 libros, ¿va? Como está constituida la Biblia hoy. Para él en aquel entonces solo existía la ley de Jehová. Pero por obvias razones se sabe que la ley de Jehová incluye todo eso, lo que Dios había revelado hasta ese momento a David y al pueblo de Dios. Y ¿por qué digo que es el más importante? No estoy diciendo que el de la naturaleza no sea importante, claro que es importante. El tomo de la naturaleza sí, porque revela quién es Dios, o sea, su poder, pues. Él es el Todopoderoso, por Él fueron creadas todas las cosas y por Él nos movemos y vivimos, ¿verdad? Pero aquí en este segundo tomo nos revela quién es Dios. ¿Qué espera Dios que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que verdaderamente Dios quiere que ustedes y yo conozcamos acerca de Él? ¿Cuál es su perfecta voluntad? Por eso es que este segundo tomo es el más importante en el sentido de que nos enseña algo acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Tenemos que ser sinceros que la palabra de Dios no nos va a revelar al 100% quién es Dios, o sea, en el sentido de que hay cosas que nosotros no las vamos a entender. Dios es infinito, nosotros somos seres finitos. Pero la palabra de Dios tiene un poder tan grande que nos enseña qué quiere Dios de nosotros, qué es lo que a Dios no le agrada, entender cuál es su voluntad. Y bueno, antes de entrar en este tomo, solo quiero aclarar un pequeño error que les mencioné la vez pasada de la luz. Yo sé que eso no tiene nada que ver, pero igual lo tengo que aclarar porque sé que me equivoqué, ¿verdad? Yo les decía en el video anterior que la luz viaja a 2.900 kilómetros, me equivoqué ahí. Y no, la luz es que viaja a 299.918 kilómetros por hora. Sé que no es un error que tengo que ponerle importancia, pero lo aclaro igual porque yo lo dije en un video y no quiero que ustedes se equivoquen, ¿verdad? Pero bien, aclarando este pequeño error, vamos a entrar en sí al segundo tomo, a la ley de Jehová, como le llama David, porque David así le llamaba. Obviamente, como les he explicado, la ley de Jehová incluye todo lo que David y el pueblo de Israel habían recibido como revelación hasta ese entonces, que eran los mandamientos, los preceptos. Pero obvio, la ley de Jehová nunca muere, ¿va? La ley de Jehová o la palabra de Dios como la tenemos nosotros hoy, con sus 66 libros desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y todos bien ordenados, ese es para nosotros, podríamos decir, como la ley de Jehová también, ¿va? Y es en base a esto que yo leí un lema una vez muy bonito en un libro. No sé si ustedes han leído ese libro, es un devocional, la verdad. Manantiales en el desierto se llama. Decía así el lema acerca de la palabra de Dios. Pongan atención porque solo lo voy a repetir una vez, aunque ahí en el video ustedes lo pueden retroceder y ir analizando lo que dice ese lema sobre la palabra de Dios, o la ley de Jehová, como lo va a llamar David aquí. Decía así el lema: pasan los siglos uno tras otro y la palabra permanece. Una dinastía sucede a otra y la palabra permanece. Se levantan imperios y caen, imperios y quedan en el olvido y la palabra permanece. Coronan reyes y destronan reyes y la palabra permanece. Tormentas de odio se desatan a su alrededor y la palabra permanece. Los ateos la escarnecen y la palabra permanece. Profanos burladores la ridiculizan y la palabra permanece. La incredulidad la abandona y la palabra permanece.
Rayos de ira la destruyen y la palabra permanece. Las llamas la rodean y la palabra permanece. Muy bonito el lema, ¿va? Y si ustedes se dan cuenta, dice otro pasaje en Isaías 42:8, ¿va? Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es decir, la palabra de Dios nunca va a morir. Por eso, con una acertada razón, Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán, ¿va? Y eso obviamente lo tomamos como todo esto que está escrito aquí. Pero veamos lo que dice David acerca de la ley de Jehová, o lo que nosotros conocemos como la Biblia. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es interesante que David, ya aquí estamos viendo lo de la ley de Jehová, ¿va? Hay una cosa importante que dice David acerca de la ley de Jehová, que es perfecta. Obvio, esta ley tiene que ser perfecta porque es dada por el Ser Supremo, el Ser Perfecto, el Ser Santo, que es nuestro Dios, obviamente, ¿va? Por eso dice David, la ley de Jehová es perfecta. Claro, tiene que ser una ley perfecta porque obviamente fue dada por un Dios perfecto. Y si es una ley perfecta, es la única que puede convertir el alma. Por eso dice David ahí que convierte el alma. Claro, una ley perfecta dada por el Ser Supremo perfecto de todo el universo, el creador de todo, es obvio que es la única que puede convertir el alma. Por eso David bien dice aquí: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Obviamente que Dios, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para convencernos a nosotros de nuestro engaño, de nuestro pecado. Por eso es que ahí tiene relevancia aquí lo que dice David, que la ley de Jehová es perfecta y es la única que convierte el alma. Y solo la palabra de Dios, obviamente, va, el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, es que nos alumbra los ojos y nos dice qué es lo que nos puede limpiar de tanta maldad que hay en nuestro corazón. Claro, esa maldad que heredamos desde que nacemos, ¿va? Nacemos en pecado. Saben, esto choca muchas veces con la psicología, con la psiquiatría, con la neurología. Todas esas ciencias que enseñan de que no, que el ser humano es bueno en el interior, que el ser humano no nace malo, que todos nacemos buenos y que el ser humano lo que necesita es reeducación, nada más. Y que si el ser humano es reeducado, puede ser buena persona. Pero aquí esto choca con lo que dice la Biblia. La psicología, la neurología y la psiquiatría chocan con lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que todos los seres humanos nacemos malvados y que solo la ley de Jehová, que es perfecta, es que puede convertir nuestra alma. Dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Obviamente que eso que dice el testimonio de Jehová es un sinónimo en la palabra de Dios. Podríamos decir que es como cuando el testimonio que Dios da: yo soy vuestro Dios, ustedes tienen que obedecerme a mí. Es casi la misma idea, todo encaja con la palabra de Dios, como vamos a ver otras cosas que atribuye David ahí, por ejemplo, como el temor de Jehová, los juicios de Jehová, y así todas esas cosas que son parecidas a lo que todo eso encaja, es sinónimo de lo que es la palabra de Dios, cómo esa palabra de Dios convierte el alma. Pero lamentablemente estas ciencias que les acabo de mencionar contrastan con lo que dice la Biblia, porque la Biblia, mientras enseña que solo es esta palabra la que nos puede convertir el alma, claro, el Espíritu Santo guiándonos, ¿va? Es que podemos ser convertidos a la imagen de Cristo, podemos ser hombres que Dios quiere, ¿verdad?, que seamos. Pero la psicología, la psiquiatría o la neurología enseñan de que no, de que el ser humano es bueno, pero se ha demostrado que eso es mentira. Todos nacemos con esa maldad. Y eso muchas veces choca con esta creencia falsa de que todos nacemos buenos. A mí me dio pesar, ¿va? Y yo sé que puede verse un poco antiético, ¿va? Porque uno puede decir a alguien: no es bueno hablar de una persona. Pero tenemos que hablar lo que es como cristianos, ¿va? Yo, por ejemplo, yo admiraba bastante a Jesús. Bueno, yo inclusive a veces hasta oigo su música. Yo oigo su música, pues.
pero lo que él dijo sí me dejó desconcertado a mí una vez. Lo que dijo Jesús Adrián Romero. Ustedes saben, yo creo que ustedes, todos los que ven este video, han escuchado la música de Jesús Adrián Romero. Unas canciones hermosísimas. ¿Quién no se ha deleitado oyendo esas canciones? Pero una vez Jesús Adrián Romero no solo dijo algo malo de la palabra, ha dicho un montón de cosas. Claro, no me malentiendan, no estoy diciendo que estoy odiando a Jesús Adrián Romero, no, para nada. Pero Jesús Adrián Romero sí dijo algo que me dejó bien triste, que en un podcast lo entrevistaron y él dijo que todos los seres humanos en esencia somos buenos, que no somos malos, que nacemos buenos. ¿Saben? Esa enseñanza se parece mucho al humanismo. El humanismo es una filosofía muy mala que enseña de que el ser humano sí es bueno en el interior y que el ser humano sí va a reformarse, sí va a regenerarse, que el ser humano va a lograr grandes cosas, que va a traer la paz. Y hermanos, bueno, y amigos, y los que ven este canal, ustedes saben que el humanismo ha demostrado una y otra vez que eso es mentira. Porque el ser humano, el hombre, no ha logrado ni la paz, ni ha logrado ser regenerado con la educación o con esa idea de que somos buenos. Es más, solo veamos cómo está el mundo. Guerras por un lado, corrupciones, asesinatos, violaciones. Es innumerable la cantidad de cosas malas. Entonces el ser humano no es bueno en el interior. Pero este cantante, cuando dijo eso, pues a muchos cristianos de verdad desilusionó, por ejemplo a mí. Porque cuando una persona de estas dice que sí, que todos los seres humanos somos buenos, eso influye bastante. Hace poco él ya logró 7 millones de suscriptores. Pónganle que cuando él dijo eso de que los seres humanos todos somos buenos, tal vez no tenía 7 millones, tal vez tenía unos 5 millones de suscriptores. Pero imagínense que la mayoría de esos suscriptores oyeron eso. Pueden pensar que en verdad todos los seres humanos somos buenos si no están bien estudiados de la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona de estas menciona ese tipo de cosas, de que sí, que en el fondo todos los seres humanos somos buenos, eso es un peligro, la verdad. Porque la Biblia nos enseña que todos los seres humanos somos malos. Y lo único que puede convertir el alma es la ley perfecta de Jehová. Es este libro perfecto dado por el ser perfecto. En eso tiene razón lo que decía Jesús cuando le dijo al sabio Nicodemo, ¿va? Cuando Nicodemo le preguntó, ¿cómo debo entrar al reino de los cielos? Tienes que nacer de agua y del Espíritu. Muchos entienden esa palabra agua ya en Juan capítulo 3 como bautismo en agua, ¿va? Pero Jesús no se está refiriendo a eso, la verdad. Jesús se está refiriendo, como dicen muchos teólogos, ¿va? Que tanto el Espíritu Santo como el agua es comparada con la palabra de Dios es comparada con el agua, porque recuerden que así como el agua limpia, pues la palabra de Dios lo purifica a uno y lo limpia, ¿va? Entonces, cuando dicen muchos teólogos que cuando Jesús dijo el agua y el Espíritu, obviamente que se está refiriendo al Espíritu Santo, desde luego, pero a la palabra de Dios. No se está refiriendo al bautismo en agua, sino que lo que Jesús dio a entender es que tanto el Espíritu Santo, obvio, en su ministerio, Él usa la palabra de Dios para convencernos de nuestro pecado, de justicia y de juicio, ¿va? Porque el pecado ha sido juzgado. Entonces, en ese sentido, sí. Y quizás alguien va a decir, no, pero es que cuando dice agua se refiere al bautismo en agua. No se está refiriendo a eso. Porque recuerden que la salvación es 100% de Cristo. Cristo es que da la salvación, no el bautismo en agua. No me malentiendan, no estoy diciendo que el bautismo de agua no es importante. Claro que es importante. Pero les voy a decir una cosa. No podemos decir que porque alguien ya se bautizó en agua, sí, ya ahí cumplió el otro requisito y es salvo. No. Desde el momento en que ustedes y yo creímos en Cristo, desde ese momento ya fuimos salvos y sellados por el Espíritu Santo. Pero todo esto se da por medio de la palabra de Dios. Obvio, porque es una ley perfecta. Pero mucha gente dice, no, que se refiere al agua. No se refiere al agua, el texto que mencionó Jesús ahí. Es triste lo que voy a decir, pero ¿cuánta gente que ha sido bautizada en agua, ya sea por inmersión o aspersión? Que claro, haya habido un debate exageradamente fuerte sobre eso. Porque muchos hermanos, y a través de los siglos, ¿va? Porque muchos hermanos alegan que es bueno bautizarse por sumersión, que es en meter todo el cuerpo en el agua, ¿va? Ya sea de un río o de una piscina. Y hay otros hermanos que
cuestionan y dicen, no, con que se le eche agua, que es por aspersión, para que se le eche agua, es bautismo también. Bueno, ahí es un tema bien delicado que se discute, ¿va? Pero la cuestión es que el bautismo en agua en sí no es el requisito para entrar al reino de Dios. Jesús cuando dijo es necesario nacer del agua y del Espíritu, obvio que se estaba refiriendo a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Y claro, el Espíritu Santo en su ministerio que vino a hacer aquí en la tierra, cuando descendió allá, dice el libro de los Hechos, capítulo 2, a través de lo que hicieron los apóstoles, ¿va? Que ese es el ministerio del Espíritu Santo. Ahí comenzaba la era de la iglesia. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu descienda, el Santo Consolador. Él es el que hablará por mí las palabras que yo he dicho y Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Obvio que el Espíritu Santo usa esta ley perfecta para convencernos de lo mal que estábamos. Entonces, cuando la gente dice que sí, que en el interior somos buenos, no, es mentira. Todos los seres humanos somos malos. Y de la única forma que podemos ser transformados es por esta ley perfecta. Ese es el primer punto que les quería hablar. Y dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es desde luego, cuando uno empieza a estudiar con fe, ¿verdad? Y con una actitud obediente este libro lo vuelve sabio a uno. Y eso ustedes pueden verlo en la vida de miles de creyentes que cuando leen este libro de corazón y con una actitud obediente y con fe, obviamente, ¿va? Créanme, Dios los usa de una manera que uno queda, ¿cómo sabe tanto? ¿Y cómo puede aplicarlo tanto? Si ni siquiera has estudiado, hasta podemos decir eso, pero ¿qué? Este libro hace sabio a la persona que ha sido convertida por él. La palabra de Dios da una sabiduría increíble. Bueno, yo les contaba el testimonio de aquel famoso predicador de Estados Unidos, Dwight Moody. Dicen muchos que ese hombre no estudió en ningún seminario y fue un hombre que cuando predicaba hacía llorar a la gente. Entonces el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Y si ustedes se dan cuenta, sí hay sabiduría en eso, porque también recuerden que el testimonio de Jehová es cuando Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Eso es sabiduría también. Cuando los creyentes vivimos una vida tan santa, eso nos vuelve más sabios. No estoy diciendo una vida santurrona, porque recuerden que la santurronería también es pecado ante los ojos de Dios. Tratar de vivir una vida tan santa y decir que sí, que no hacemos esto, pero al final terminamos haciendo cosas más malas, no, eso Dios lo detesta. Y ahí no hay sabiduría de Dios. Pero cuando una vez que hemos sido convertidos por esta ley, claro, por la acción del Espíritu Santo, entonces nos damos cuenta de que la misma palabra nos hace sabios. Y cuando entendemos de que Dios es santo, nosotros tenemos que vivir en santidad. Créanme, ahí hay una sabiduría tan grande en todo eso. Porque que un hombre y una mujer vivan en santidad, créanme, es la mejor sabiduría que puede haber. Porque vivir en santidad nos va a librar de tantos y tantos problemas como no se imaginan. Obvio que vivir en santidad también nos va a traer persecución, porque recuerden que Pablo dijo, todos los que quieran vivir en piadosamente o en santidad, que es la idea, ¿va? Van a sufrir persecución. Recuerden que cuando los cristianos verdaderamente vivimos en santidad, obvio que somos el ataque de las personas, ¿va? Porque recuerden que el mundo está caído y el mundo no quiere ver personas que viven una vida diferente. Desde luego no nos están odiando a nosotros, están odiando al que mora en nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Porque no pertenecemos a ese mismo pensamiento de maldad. No queremos compartir, no queremos ser copartícipes de esos malos hábitos, de esos malos pecados, pues. Entonces la gente por eso nos termina criticando, nos terminan tratando de religiosos, hiperreligiosos, aleluyas, y bueno, nos mencionan tantas cosas por lo mismo. Porque la ley de Jehová es perfecta y es la única que nos hace sabios. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, claro. Cuando uno obedece obedientemente a los mandamientos del Señor, que es la misma idea de la ley de Jehová, todo es sinónimo, hay gran alegría en el corazón.
Primero, porque me hace estar bien con mi prójimo, con mi vecino. No me meto a problemas con nadie. Cierto, hay problemas y todo, pero cuando uno obedece la ley de Jehová y entiende que los mandamientos de Jehová son rectos, eso alegra el corazón. Nos libra de un montón de problemas, ya sea con el gobierno, con los vecinos. Y alegran el corazón, hay gran gozo en guardar los mandamientos del Señor. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Otra idea, el precepto de Jehová es la misma, es la ley, todo encaja a eso, la ley de Jehová. Si pensamos en el precepto, es como cuando Dios le dijo a los israelitas: estas cosas les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, que guarden los mandamientos de Jehová cuidadosamente, de poner por obra la ley de Jehová. Oye, oh Israel, oh Jehová tu Dios uno es. Podríamos decir que ese es un precepto de Jehová que encaja y engloba todo la ley de Jehová. Para el israelita era eso, igual para nosotros también. Recuerden que para nosotros solo existe un solo Dios. Es cierto, eso choca muchas veces con la creencia de que nosotros adoramos a tres dioses. No, no adoramos a tres dioses. Adoramos a un Dios manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no quiere decir que por eso adoramos a tres dioses. Son tres personas distintas y un solo Dios. Para el judío, el Shema Israel, porque así se llama esa oración, esa famosa oración que dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Claro, ese era un precepto que tenían los israelitas, eso les servía para que les alumbrara los ojos y no cayeran en el terrible pecado de la idolatría. Por eso es que todo eso abarca toda la ley de Jehová. Para nosotros los cristianos sí, que vemos esa revelación en el Nuevo Testamento, sí. El precepto de Jehová es puro, es cierto. Nosotros también como creyentes creemos en un solo Dios. Pero ese Dios manifestado en tres personas. El Padre, con el cual tenemos comunicación para hablarle de nuestros problemas. El Hijo, la segunda persona que intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo, como dice Romanos, que es el que nos ayuda a cómo orar para orar hacia el cielo, a nuestro Padre Celestial. ¿Ven cómo se ve toda la acción de la Trinidad ahí? Todo eso es el precepto de la ley de Jehová. Y obviamente, yo estoy usando obviamente bastante la palabra, pero claramente vemos que el Espíritu Santo usa la misma palabra de Dios. Por eso es que es bueno leer la palabra de Dios, porque nos hace sabios. Cuando oramos, ya no oramos de acuerdo a nuestra voluntad, oramos de acuerdo a lo que le agrada a Dios. Por eso es bueno. Por eso es la única ley que puede convertir nuestra alma. Esto choca bastante con el humanismo y con la psicología, con la psiquiatría, donde dicen que el ser humano es bueno en el interior. No somos buenos. Y no vamos a ser reformados hasta que obedezcamos lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, muchos dicen: no, es que sí, no estoy diciendo que la psicología y la psiquiatría sean malas, no, para nada. Son ciencias muy buenas que más bien han descubierto muchas cosas, tanto en el cerebro, en el comportamiento humano. La psicología y la psiquiatría han logrado cosas buenísimas para el ser humano, porque han descubierto cosas que tenemos en el cerebro, la neurología. Pero se equivocan al decir muchos psicólogos, psiquiatras o neurólogos que no, que el ser humano puede ser convertido en una buena persona si se le da educación. No, es mentira. Solo la palabra de Dios puede convertir el alma. Por eso dice que convierte el alma. Yo leía la vez pasada una historia, un mensaje a la conciencia, que decía así la historia: reeducación de un criminal. Y decía así: Rodolfo Armstrong estaba encerrado en una cárcel del estado de Nuevo México, condenado a 150 años de cárcel. Tal enorme cantidad de años le había caído por una gran cantidad de delitos, especialmente robos. Pero Rodolfo Armstrong era demasiado joven y no quería pasar toda su vida en la cárcel, y quería disfrutar algo de la vida, pues solo tenía 29 años. Así que se inscribió en un curso de reeducación criminal que ofrece el Colegio de Santa Fe del estado de Nuevo México. Rodolfo Armstrong fue el mejor estudiante. En todas las asignaturas sacaba las mejores calificaciones. Cuando se graduó con honores, el colegio le iba a dar el título. Las autoridades de la cárcel lo dejaron ir
a recibir el título. Solo por formalidad lo dejaron que un policía lo guiara hasta el colegio. Cuando Rodolfo Armstrong llegó al colegio, subió al estrado y recibió el título, se hizo de un momento a otro humo. Ya no estaba, se les había escapado al policía. Nuevos delitos que se cometieron ahí en el estado de Nuevo México se le atribuyeron a él, pero la policía no lo pudo atrapar. Seguía diciendo la historia. He aquí, amigo, un caso de reeducación criminal que falla una vez más. Muchas personas bien intencionadas dicen que el hombre es bueno en el interior, que la pobreza, que los malos hábitos, que una vida de miseria arrojan al hombre a la estafa, a la pobreza, que arrojan al hombre al robo, al contrabando, a la violencia, pero que el hombre es bueno en el interior, que el hombre lo que necesita más bien es reeducación, que necesita diversiones, un buen trabajo y comida, y que el hombre, si es bien reeducado, va a ser como un ángel. Pero la Biblia termina la historia ahí, que es el libro sabio de Dios, nos dice otra cosa. La Biblia nos dice que todo ser humano que viene a este mundo viene con una naturaleza pecaminosa. Desde su juventud, como decía Salomón, el hombre es malo desde su juventud. Y hay raíces de amargura y de violencia que no pueden ser arrancadas con reeducación. Solo la palabra de Dios puede convertir el alma. Y de esas raíces de amargura y de odio y de violencia y de lujuria, solo la palabra de Dios nos puede convertir, no la reeducación. Nicodemo, un hombre sabio, que es lo que decía ahí la historia, ¿no? En todos los sentidos de la ley era un hombre sano en cuanto a la ley. Pero un día se le acercó a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo que lo que necesitaba era regeneración. Y como concluimos, el hombre no necesita reeducación, es regeneración lo que necesita el ser humano. Y esa regeneración solo se da cuando estudiamos y creemos lo que dice la ley de Jehová, que ahora lo que conocemos son los 66 libros, ¿va? Y bueno, ahí termina la historia, ¿va? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Ya vamos a hablar de ese tema. Aquí solo les mencioné el primer punto. ¿Qué hace la ley de Jehová? Es perfecta, que convierte el alma, lo hace sabio a uno, le alumbra los ojos, le alegra el corazón, trae gozo. El temor de Jehová es limpio porque permanece para siempre. Es lo que mencionaba, el tema que les mencionaba hace poco, de que pasan los siglos uno tras otro y la palabra permanece. Es que puede pasar todo, pero la palabra de Dios siempre permanecerá. Solo pensemos cuántas personas han querido destruir la palabra de Dios. Pero como es una palabra limpia también, permanece para siempre. Y hoy no tenemos excusas de decir que no podemos leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios la caminamos en el celular, en la tablet, en la computadora. Bueno, hasta podemos inclusive poner en esos relojes que han salido de Apple y todos estos relojes inteligentes. Hasta podemos poner en audio, hasta leer la Biblia. No tenemos excusas hoy para decir que la palabra de Dios no la podemos leer o escuchar. Y es una palabra limpia y permanece para siempre. ¿Cuántas personas han querido destruir la palabra de Dios? Curas, sacerdotes. Cuando se dio la Inquisición, ¿cómo quemaban Biblias? Cuando Hitler, ¿cuántas Biblias se quemaron? Ahora, hablando un poco de este tema también tenemos que recordar que la ley del Señor es perfecta. Pero lo que da miedo ahora es que lo que está opacando la verdad, obvio, la palabra de Dios nunca va a ser opacada, su verdad va. Pero quiero dar a entender que cuando digo opacada es porque tenemos que hablar sinceramente que la apostasía está opacando la verdad de la palabra de Dios. Porque hoy cómo se ha desatado una ola de apostasía increíble en todo el mundo. Cómo cada día salen más falsos apóstoles, más falsos profetas, cómo salen más iglesias donde no se predica la verdad. Y como decía un buen predicador, ¿saben? Eso a mí me asusta, decía un buen predicador. Yo prefiero mejor ver a un hombre que esté quemando las Biblias o a una persona o que haya ese odio, porque entonces la verdad está calando.
la verdad está funcionando, la palabra de Dios está haciendo su fruto. Pero a mí me daría miedo, decía un hombre, ver a un predicador decir que él tiene la verdad y que aparenta que es de la palabra de Dios, pero está enseñando una gran mentira, como lo está pasando en la apostasía hoy. Hoy es increíble cómo la apostasía está creciendo y cómo esa apostasía le está queriendo quitar el lugar a la perfecta y limpia ley del Señor, a la palabra de Dios. ¿Cuántos predicadores se suben al púlpito y dicen, bueno, no solo sigamos lo que dice la Biblia, porque si solo seguimos la Biblia, pues eso va a ser aburrido? No, hay que recibir revelación de Dios. Y ustedes saben que hay muchos falsos apóstoles y profetas que hacen a un lado la palabra de Dios. La vez pasada yo miraba a una famosa pastora que se llama Lisny DeFon. Bueno, la Biblia no habla de que existan las pastoras, yo sé que esto puede sonar a machismo, pero recordemos que Pablo decía que no permito que las mujeres hablen. Como les digo, todo esto puede sonar a machismo, pero es que a veces cuando se predican este tipo de enseñanzas, ojo, por eso les estoy mencionando que también los hombres hablan falsa doctrina, pero imagínense ustedes que Lisny DeFon dijo que existen 4 entidades, no 3, sino que ella mencionó el nombre de un Elión, y que ese Elión creó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando ustedes oyen este tipo de cosas, piénsenlo mucho, porque esa es una falsa enseñanza. Es cierto que la Biblia no menciona la Trinidad, pero la Biblia sí habla de que existe la Trinidad y no que existen 4 seres y que uno es mayor que los otros 3. Y eso es peligroso, porque cuando oye uno este tipo de enseñanzas que afectan a muchos, eso es la apostasía, miren. Y la apostasía es lo que le quiere quitar el poder que solo la palabra de Dios, la ley perfecta de Jehová, tiene para convertir el alma. Cuando una persona de estas predica este tipo de enseñanzas, entonces hay un grave peligro. Porque mucha gente que es incauta y que no quiere leer verdaderamente y conocer lo que dice este libro, es donde empiezan a creerle a esta gente. Y ahí es donde hay un gran engaño, porque para comenzar no existe Elión. Ni es que Elión creó a 3 personas, no. Como dice la Biblia, creemos en un Dios manifestado en 3 personas. Es un mismo Dios, pero revelado en 3 personas. Y es cierto, eso es misterioso, como les digo. Nunca posiblemente vamos a entender la Trinidad, pero óiganme, tenemos una confianza segura también en la misma Trinidad. Tenemos a un Dios que es nuestro Padre, un Dios que está pendiente de nosotros. Tenemos a un Hijo, a un Dios Hijo, un amigo que está pendiente de nosotros también y que mora en nosotros. Y tenemos a un Consolador, el Espíritu Santo, que nos ayuda. Sí, ellos 3 sí existen y ellos 3 son increados y son todos poderosos, o sea, son todos poderosos igualmente, pues los 3. Pero no es que existe otra entidad aparte, es el mismo Dios. Y claro, cuando este tipo de enseñanzas corren por la iglesia, es un peligro grande. Ahí sí que la apostasía está opacando bastante la poderosa palabra de Dios, el testimonio fiel que hay en esta palabra. Pero bueno, a pesar de que existe la apostasía, dice David, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. David menciona otra cosa: los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Si se está refiriendo a los juicios de Jehová, también habla de las cosas que Dios hace, Dios ejecuta bendiciones y maldiciones, como lo podemos ver en la nación de Israel, juicios. Cuando Dios envió juicios, cuando les dijo, si ustedes me obedecen, va a pasar esto, siempre la sementera va a estar produciendo cosecha, siempre la matriz va a estar fértil y un montón de bendiciones. Pero dice el Señor, pero el día que ustedes me desobedezcan, voy a traer invasiones, robos. Es increíble cuántas cosas Dios va a hacer si desobedecían la ley, decía ahí Deuteronomio capítulo 28. Porque los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios nos ha dejado una palabra escrita, tenemos que obedecerla. Si la desobedecemos, pues Dios con sus juicios son verdaderos. Dios también va a ejecutar su juicio sobre todos aquellos que se rebelan contra lo que dice esta palabra de Dios.
porque Él es justo. Miren cuántas personas quieren ridiculizar la palabra de Dios, cuántas personas quieren escarnecer la palabra de Dios, profanarla. Pero la palabra de Dios, su limpieza, su pureza siempre va a permanecer. Eso es todo lo que les he mencionado en el primer punto. Pero miren David ahora lo que va a mencionar en este versículo 10 que les acabo de leer. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel que la que destila del panal. Qué interesante que aquí David nos está mencionando dos cosas básicas de la vida. Obvio que las hace figuradas en el oro, que representa los bienes materiales, y la miel, que representa la comida. Pero en este segundo punto, David nos está mencionando que la palabra de Dios inclusive es más importante que el oro y la miel. O sea, que es decir, que los bienes materiales y la comida. Porque pensemos, para el mundo, los bienes materiales y la comida son lo más importante. Y hasta cierto punto es razonable. Si no trabajamos, no comemos. En eso estamos de acuerdo. Tener bienes materiales es muy bonito también. ¿Quién no desearía tener una casa, un bonito carro? Tener pisto para darse una buena comida. Todo eso está bien. Pero cuando hacemos eso más importante que la palabra de Dios, entonces ahí caemos en un grave pecado. Porque nos volvemos idólatras al sistema del mundo. Por eso dice David, tiene razón al decir que la palabra de Dios es mucho mejor y más deseable que el oro. Óigame, cuando conocemos la palabra de Dios, entendemos que los bienes materiales sí son cosas secundarias y que no tienen que ser tan importantes tampoco. Entendemos que la comida sí es importante, pero entendemos también que Dios nos va a proveer el sustento diario. Por eso es más importante que entendamos la palabra de Dios, a que estemos anhelando solo como meta suprema, solo los bienes materiales y la comida y ya. No, también la palabra de Dios nos enseña. David tiene razón al decir que esta palabra, la ley de Jehová, es más deseable que el oro y que la miel, porque en ella encontramos unas promesas garantizadas, promesas que nos alientan el alma. Entonces, por eso aquí el segundo punto, el primer punto, obviamente lo que acabamos de hablar, la perfección de la ley de Jehová. Cómo esa ley nos convierte pues, de ser personas malas a ser personas buenas ante los ojos del Padre, ante los ojos de Dios. Cómo eso nos vuelve sabios, cómo eso nos alegra el corazón, cómo eso verdaderamente alumbra nuestros ojos, cómo eso hace que el testimonio de Jehová siempre permanezca. Y como David en este segundo punto que les estoy mencionando nos enseña de que la palabra de Dios es inclusive más importante que los bienes materiales. Y pensémoslo, los bienes materiales van y vienen, hoy están, mañana no están, pero la palabra de Dios siempre ha permanecido. Ahora vamos a mencionar otros aspectos del tercer punto. David aquí va a hacer una alusión de lo que es la palabra de Dios perfecta, ¿va? Pero a la vez David lo que pide es que la palabra de Dios también siempre sea esa guía en el diario de vivir. Porque recuerden, estamos en un mundo caído y diariamente necesitamos ser confrontados y a la vez iluminados por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, ¿va? Miren lo que dice David en los versículos 11 y 12. Tu siervo es además amonestado con ello. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Qué interesante que David está hablando aquí algo extremadamente cierto acerca de la naturaleza pecaminosa. Dice David, tu siervo, refiriéndose a él mismo, es amonestado con ellos, es cierto. Todos los días tenemos que ser confrontados, animados y fortalecidos con la palabra de Dios. Confrontados porque tenemos que siempre reconocer en qué estamos fallando y solo la palabra de Dios nos puede iluminar, exhortándonos y la misma palabra de Dios nos consuela y nos conforta. Por eso dice David, tu siervo es amonestado con ellos. Claro, nosotros como cristianos también somos amonestados diariamente con la palabra de Dios. Si somos del rebaño, si somos del redil, como dijo Jesús, Jesús va a usar la palabra de Dios para amonestarnos entonces, para confrontarnos. Si hemos obedecido lo que nos dijo Jesús, sí, somos sus hijos. Y hay grande galardón en guardar todos estos mandamientos. Pero David menciona algo muy importante
Otra cosa que es el diario vivir que necesitamos en la palabra de Dios es: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aquí David en pocas palabras está diciendo lo engañoso que es nuestro corazón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Claramente es una alusión a como lo que dice David. ¿Quién se conoce a sí mismo? Cierto, hermanos, nosotros somos conscientes de tantos males que podemos hacer. Y obviamente le pedimos a Dios que diariamente nos limpie, ¿va? Pero nuestro corazón es engañoso y ese solo Dios lo conoce. Como le dijo Dios a Jeremías allá en el capítulo 17, versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón y perverso más que cualquier cosa. Solo yo, Jehová, conozco el corazón, le dijo Jehová a Jeremías. Y aquí podemos ver a un David que dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Es decir, David está diciendo: Señor, mi corazón es muy engañoso. Por favor, siempre amonéstame con tu palabra, diariamente, Señor. Porque así me libraré de esos errores que son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Es decir, David está pidiendo literalmente: Señor, líbrame, no me dejes caer de esos pecados que me son ocultos. Muchas veces por ignorancia nosotros cometemos ciertos pecados, a veces que los ignoramos, ¿va? A veces fallamos, pero cuando la palabra de Dios nos alumbra, tenemos que dejar esa vida mala, ¿va? O aquello que se mira malo, que claramente es malo ante los ojos de Dios. Tenemos que apartarnos de eso una vez que hemos sido iluminados. Y sigue diciendo David, hablando acerca de la palabra de Dios. Ya vimos en el primer punto la perfección de la ley de Jehová, ¿va? Y vimos que en el segundo punto cómo la ley de Jehová es más importante que los bienes materiales y el alimento. Y ahora estamos viendo el poder diario que tiene la palabra de Dios en estos versículos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Otra cosa que está mencionando a mí muy importante es la soberbia. Lamentablemente, cuando no conocemos a Cristo y no conocemos su palabra, eso nos vuelve un poco soberbios, la verdad, tenemos que aceptarlo. La razón es porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Creemos que nuestro criterio es más importante que la palabra de Dios, y saben, eso es soberbia también. Porque solo en la palabra de Dios está todo ya revelado, lo que Dios nos dice que hagamos. Pero cuando vienen personas y dicen: no, pero yo no creo que exista un infierno. No, pero yo no creo que Jesús sea el Salvador. No, pero mis buenas obras me van a llevar al cielo. No, pero es que yo no creo que todo lo que diga la Biblia sea cierto. Cuando empezamos a argumentarnos así, entonces estamos dejando que esas soberbias se enseñoreen de nosotros. Y el peligro de eso es que nos creemos sabios y creemos que no necesitamos la ley perfecta de Jehová, la palabra de Dios. Y empezamos a hacernos un montón de ondas malas. Por eso dice David: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Claro, porque eso inevitablemente nos lleva a la rebelión también. Si no, veamos a los falsos apóstoles y profetas, como hoy se están engrandeciendo tanto que según ellos son ellos la verdad, no la palabra de Dios, y le quitan el lugar a la palabra de Dios. Ya saben que los falsos apóstoles y profetas tienen su nombre. Yo los he mencionado en estos videos. Y lamentablemente ahí los vemos y la gente sigue adorándolos como si fuera la verdad. Es como si ellos tuvieran la verdad. Y le quitan el poder y quieren quitarle lo que la Biblia dice. Y eso es un gran peligro. David está pidiendo que esas soberbias no se enseñoreen de él. Que él no crea que él es más sabio que Dios. Recuerden que el pecado original se dio por la soberbia. Satanás fue destituido de la gloria de Dios por soberbia, porque se quiso creer más que Dios. Y no hubo perdón, ¿va? Claro, ese es un tema ya que se toca con el tema de los ángeles, ¿va? Pero lo que quiero dar a entender es que la soberbia fue el primer pecado, el pecado original que destituyó a Satanás y a sus ángeles y a sus seguidores del cielo. Y David está pidiendo que Dios los libre de esas soberbias para que no se enseñoreen de él.
Porque es lógico, una vez que se enseñorea esa soberbia, nos creemos sabios y creemos que no necesitamos a Dios. Empezamos a cuestionar este libro y empezamos a decir que es un libro falso, que es lleno de fábulas, de mitos, y empezamos a meterle tantas ideas falsas. ¿Por qué? Porque nos enseñoreamos, la soberbia se enseñoreó de nosotros. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Claro que sí. Una vez que nos sometemos a esta ley perfecta, seremos íntegros, seremos vistos como buenos delante de Dios. Nos purifica el Espíritu Santo por medio de este libro y estaremos limpios de esa gran rebelión. Entonces ya no vamos a hacer nuestra voluntad, vamos a hacer la voluntad de Dios. Eso es humildad verdadera. Ahí seremos limpios y seremos libres de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y obviamente como para cerrar bien todo el argumento de la ley de Jehová, obviamente que una vez que hemos sido perfeccionados, convertidos, hemos sido llenos de la sabiduría y del conocimiento de la palabra de Dios, y estas cosas nos alegran el alma, claro que los dichos de nuestra boca tienen que ser muy bonitos, tienen que ser agradables. Que cada vez que hablemos de la palabra de Dios lo hagamos con una alegría y un gozo que sea agradable a los demás, aunque las personas odien oír la verdad, pero que sean dichos agradables delante de Dios. Que sean meditaciones buenísimas, pues. Que sean palabras que verdaderamente fluyen de que esta ley verdaderamente nos ha transformado, nos ha perfeccionado y nos ha librado de gran rebelión. Nos ha limpiado el alma y nos ha convertido el alma. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vuelve David a hacer alusión a que solo Jehová es su roca. Pero miren qué interesante cómo termina David diciendo roca mía y redentor mío, redentor. Qué increíble que esta parte de aquí que habla de la sección de la ley de Jehová comienza diciendo que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Y termina concluyendo con redentor mío. Porque obviamente Dios es nuestro redentor. Y es el único que puede redimir nuestra vida. ¿Y cómo redime Dios nuestra vida? Por medio de la palabra de Dios. Y obviamente que el Espíritu Santo hace también su labor, obviamente su ministerio. Pero es triste cuando la iglesia quiere quitarle lugar al Espíritu Santo y quieren ser ellos los que verdaderamente la iglesia empieza a crear cosas falsas y le quitamos el lugar que solo el Espíritu Santo tiene. Entonces cuando David dice roca mía y redentor mío, obviamente que Dios es nuestro redentor. Pero Dios usa su santa palabra para redimirnos y nos convence del pecado y de todo lo que somos malos, ¿va? Entonces aquí es la pregunta, ¿ya ustedes verdaderamente han conocido a Cristo? Obedecen su palabra fielmente porque saben, la verdad solo está en la palabra de Dios. Este es el único libro que nos habla quién es Dios. ¿Cuál es su naturaleza? Claro, como les decía al principio, no es que nos revela todo acerca de Dios porque Dios es infinito, pero sí nos enseña cómo tenemos que obedecer a ese Dios santo, perfecto. Cómo que tenemos que ser cada día obedientes. Este libro es el único que nos redime. Y como David podemos decir, oh Señor, tú eres nuestro redentor. Yo los invito a que si no han conocido a Cristo todavía, que lo hagan. Porque Él es nuestro redentor. Él es el único que nos puede redimir de nuestros pecados. Él murió en la cruz para redimirnos de toda esa maldad que traíamos desde que nacemos. Obvio, nuestro Señor Jesús permite, nuestro Redentor permite que el Espíritu Santo nos ilumine con esta ley perfecta, ¿va? Así que si ustedes no han conocido a Cristo, pues los invito a que conozcan a Cristo por medio de su palabra. Solo su santa palabra nos indica quién es Cristo, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y espero en Dios que este video sea de mucha bendición, ¿va? Les agradezco si se quedaron viendo hasta el final este video, ¿va? Les agradezco por su comprensión. Yo sé que mis videos a veces son bien largos, bien extendidos, ¿va? Y sé que eso a veces puede quitar tiempo, tal vez no estén ocupados, ¿va? Eso yo lo puedo entender. Pero igual les agradezco si se toman un buen poco de su tiempo para ver estas predicaciones. Que Dios les siga bendiciendo
les guarde de todo mal, nos guarde a ustedes y a mí de todo mal. Y como siempre, denle un like a este video, compartan, suscríbanse también, que pues hayan muchos suscriptores. Al compartir estos videos, pues claro, me ayudan bastante porque más personas van a conocer de la palabra de Dios, y que pues el canal crezca, pero claro, siempre obedeciendo la palabra de Dios, que no nos vayamos a creer sabios en nuestra propia opinión. Recuerden que Jesús es nuestro único redentor. Muchas gracias, que Dios les siga bendiciendo.